por su constante apostasía, sucumbe en el año 722 a.C. por el rey Salmanasar V, quien toma a Samaria y se lleva las 10 tribus y la dispersa el remanente entre las naciones dominadas por ellos. 100 años después, el reino del sur, en el tercer año del rey Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor invade al reino del sur, a Jerusalén, porque ellos copiaron de la corrupción del reino del norte. Y en el 605 rodea Nabucodonosor a Jerusalén y se lleva en el año 605 a la flor y nata, a los príncipes, a los hombres de dinero del reino de Judá. Entre ellos estaba Daniel, que era de familia rica. Entonces los 3 hebreos o los 4 hebreos se fueron junto a otro grupo a Babilonia. Luego, en el 597, el hijo de Joacim, llamado Joaquín, es puesto como títere de Babilonia, y entonces este también desobedece la orden del rey y es llevado cautivo con un reinado de apenas 3 meses. Después, en ese año 597, se lleva el rey de Babilonia 10.000 cautivos. Dentro de esos 10.000 estaba Ezequiel, que era sacerdote con dinero, realmente era una persona de buena posición económica. Pero en el 586 a.C., con la apostasía también del rey Sedequías, Nabucodonosor entra y destruye todo, le pega fuego al templo y deja de existir como nación el pueblo de Dios en la parte sur, llamada Jerusalén y Judá. Bien, con estos reyes trabajó el profeta Jeremías. ¿Recuerda cuando estudiamos sobre ellos? Bien. Ezequiel era sacerdote, pero Ezequiel, uno de los 10.000 cautivos del año 597, en su 5.º año de cautiverio es llamado al don profético. Y Ezequiel sirve como profeta 22 años. Durante ese tiempo, el templo estaba en ruinas porque había sido, recuerden, quemado por Nabucodonosor. Pero Ezequiel, que escribe el libro que lleva su nombre, contempla el juicio de Dios sobre su pueblo Judá. Y allí el Señor, a través de Ezequiel, pronuncia un juicio sobre el pueblo, el reino del sur, con asiento en Jerusalén. Y en Ezequiel capítulo 14 y el versículo 14, él escribe algo que le dijo Dios: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán
únicamente sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Y luego en el versículo 20 repite esto diciendo: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Por qué Dios escoge tres? Noé, Daniel y Job. ¿Por qué no escogió a Abraham? Un hombre que mostró una fe llevando a su único hijo de la promesa a ser sacrificado en el monte Moriah. ¿Por qué no tomó el nombre de Abraham el Señor? ¿Por qué, si Dios llamó a Abraham mi amigo, por qué no lo menciona? No, menciona a Daniel, a Noé y a Job. ¿Por qué Dios no mencionó a David, el único hombre a quien Dios llama conforme a mi corazón? En 1 Samuel capítulo 13. ¿Por qué? ¿O por qué Dios no escogió o no mencionó el nombre de Moisés, el que recibió los 10 mandamientos en el año 1445, a una altura de 6.540 pies en el monte Sinaí? El hombre que la Biblia dice que habló con Dios cara a cara. ¿Por qué no menciona ni a Abraham, ni a David, ni a Moisés? ¿Por qué Dios no mencionó a Elías, el hombre que enfrentó al rey Acab y a los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Aserá? ¿Por qué? ¿Por qué Noé, Daniel y Job lo menciona Dios a través del sacerdote Ezequiel? Vamos a ver, y nosotros como adventistas hemos llegado a entender que hay algunos temas que son críticos, y es bueno que hoy analicemos las vidas de estos tres hombres: Noé, Daniel y Job. Noé, ¿qué es lo primero que usted recuerda de Noé? ¿Qué hizo? ¿Qué? Un arca. Noé, dice Génesis 6, 13 y 14, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera. ¿Sabe qué hizo Noé? No preguntó. Inmediatamente se puso a trabajar. Él no se detuvo a preguntar qué van a decir mis vecinos y mis amigos de que estoy construyendo un arca cuando nunca ha llovido. Se van a burlar de mí. Pero mis hermanos, Noé le creyó a Dios. Amén. Y cuando usted le cree a Dios, no puede haber fracaso. Amén. Hermanos y amigos, Noé comienza a trabajar inmediatamente porque escuchó la palabra de Jehová. ¿Saben, hermanos? Esta tarde nosotros estamos estudiando palabra de Jehová. Amén.
El versículo 11 de Génesis 6 nos dice la razón por la cual vendría el diluvio universal. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, versículo 12, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La Biblia nos dice que los días antes del diluvio eran terribles. Los hombres sentían placer por matar. ¿No es eso lo que hacen cuando te arrebatan un celular o una cartera o unos lentes buenos de buena marca? Hermanos, no me van a convencer que falta mucho, porque mi Señor no se tarda en venir. Amén. Hay personas que se están preparando para el retorno glorioso de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de los cielos. Y hermanos, en efecto, la pluma inspirada nos informa que la multitud se burló de Noé. Ridiculizaron la idea de un diluvio si nunca ha llovido. Pero mis hermanos, cuando Dios habla, dicen los que son de él lo que dijo Samuel: habla que tu siervo oye. La sierva de Dios en el libro Testimonios Selectos, en el tomo 3 y en la página 307, nos dice lo siguiente, citamos: en el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores supersticiosos y presentimientos del predicador de la justicia. Se le denunciaba como un visionario, fanático y alarmista. ¿Qué pasa cuando uno predica el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cómo llaman a esa persona? Alarmista. Pues eso mismo llamaron a Noé. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿no está pasando eso? Y sabe que esas personas que dijeron eso eran miembros de la iglesia. Todos ellos guardaban el sábado. Era más de 6.000 millones de habitantes en el tiempo de Noé. Sigue diciendo, he leído Testimonios Selectos, tomo 3, página 307. Ahora un libro bien leído por ustedes, llamado Patriarcas y Profetas, en la página 83. Oiga lo que dice aquí la inspiración: no fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de los justos. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizará. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que él creó. Pues bien, podéis estar tranquilos, no temáis. Eran hermanos de iglesia que decían esto. Y sigue diciendo: Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios,
persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Amén. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío, es decir, llovía de abajo para arriba. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales, pero estos razonadores no reconocían la mano de Dios que había detenido las aguas, diciendo: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Job 38:11. He leído del libro Patriarcas y Profetas, páginas 83 y 84. Llamaron a Noé. Este hombre es un fanático, solamente habla de que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene. ¿Por qué no nos habla del amor de Cristo? ¿No les parece eso, hermano, que está pasando en algunas iglesias? Y saben, los filósofos pensaron que era imposible, los científicos de la época pensaron que era imposible, hermanos, imposible el diluvio universal. Ellos, dice aquí, grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. Hermanos, si Noé hubiera sido como muchos hoy insisten, que todo lo importante es que Jesús nos ama, que hay que hablar del amor de Dios, Noé no hubiera hecho el arca. Pero ante el intenso ridículo, nos encontramos a un hombre anciano llamado Noé predicando el mensaje del juicio y demostrando una fe verdadera, una fe que es obediente. Amén. Cuando Dios te dice a ti: voy a destruir este mundo, prepárate, hay un arca para que tú te salves y tú te pierdes, ese mensaje que es un mensaje de odio o de amor. Claro. Amén. Cuando yo predico que Cristo viene, te estoy predicando el mensaje del amor de Cristo para que tú te prepares. Amén. Pero no, la gente cree que no, que eso no es un mensaje de amor, que es un mensaje de terror, es un mensaje de amor. Y hermanos, lo que me gusta, entre otras cosas, de ese hombre patriarca llamado Noé, es que Noé le creyó a Dios. Amén. Aleluya. Nunca había visto agua de arriba para abajo. Nunca. Pero Dios le había dicho que iba a llover. Hermanos, aunque usted no vea el mundo coger fuego, va a coger fuego, porque Cristo lo va a destruir con fuego y azufre. Amén. Y usted tiene que creerle a Dios si quiere sobrevivir a la catástrofe o al cataclismo que viene. Amén. Hermanos, dice la sierva de Dios en el libro El Cristo Triunfante, en la página 55, que cuando Noé ofrecía su último mensaje de advertencia a un mundo corrupto, ellos se apartaron y lo ridiculizaron.
habían escuchado las oraciones de Noé, que subían cada día a favor de ellos, y cómo con su corazón conmovido les presentó el último mensaje que habrían de escuchar. No me huele esto al último mensaje que tiene los adventistas el último día, que son el triple mensaje angelical. Pero no se puede predicar eso, porque eso asusta a la iglesia. Entonces yo pregunto, ¿y el mensaje de Noé qué era? Un mensaje de advertencia, de alarma. Dice, mire, este mundo va a ser destruido con agua. ¿Eso es una noticia agradable o desagradable? ¿Produce alarma, sí o no? ¡Claro! Usted con su buena casa, su buen vehículo, su cuenta bancaria, y decirle ahora que se va a coger fuego, eso no está loco. Pero hermanos, eso es lo que viene, aunque usted no lo crea. Amén. Y hermanos, en medio de la corrupción imperante, Noé le creyó a Dios. ¿Y cómo yo sé que Noé le creyó a Dios? Porque en Hebreos 11:7 nos dice Pablo, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Con qué? Con temor, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el verbo temer implica obedecer los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? El fin de todo el discurso oído es esto, dijo el proverbista Salomón: teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando usted ve que Dios dice temed a Dios y darle gloria, está mandando a guardar los mandamientos, que son 10, ni son 9, ni son 5, ni son 2. Hermanos, ¿y sabe qué dijo Dios de Noé? En Génesis 6:9 dijo Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era justo? Porque con Dios caminó Noé. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa obedecer su palabra. Amén. Es creerle a Dios. Amén. ¿Y cómo lo llamó Dios? Varón justo y perfecto. Hermanos, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado, dice Pateca y Profeta, página 93, cuando todos consideraron que la profecía de Noé era un engaño y le llamaban fanático, entonces llegó la hora de Dios. Fueron rotas todas las fuentes del abismo grande y las cataratas de los cielos fueron abiertas y los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. ¿Por qué Dios llamó a Noé varón justo y perfecto? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Amén. Esto que está aquí es palabra de Dios. Amén. Cuando usted la estudia y la obedece, le está creyendo a Dios. Amén. Y mientras usted obedezca la palabra, usted es justo y perfecto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nuevamente se va a repetir porque Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Por qué dijo esto? Porque muchos hermanos no le creen a Dios
y no se están preparando para ser trasladados a cielos nuevos y a tierra nueva. Hermanos, amigos y amigas, hay que obedecer a Dios y declarar su juicio ante la resistencia de un mundo incrédulo. Hay que hacer esto ante los científicos que dicen que somos producto del Big Bang. Yo no soy producto del Big Bang. Yo vengo de la mano de Dios. Amén. Y al venir de la mano de Dios, Él me llama hijo de Dios. Amén. Hay que hacerle frente, a pesar del repudio de la ciencia moderna, diciendo que el mundo tiene millones de años de creado. Pero yo le creo a la Biblia que dijo que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, más el séptimo día que reposó. Yo le creo a Dios. Aunque me coja el carbono 14 y me quieran probar que tenemos millones de años, que el carbono 14 se manipula por el diablo. Yo no le creo al carbono 14, le creo a la palabra de Dios. Amén. Y la palabra dice que el mundo tiene de creado 6.000 años, no millones de años. Y saben una cosa, Dios declara justo a Noé a través de 4 escritores. Moisés en Génesis 6, Ezequiel en Ezequiel 14, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2 y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11. Y hermanos, en nuestros días Dios va a declarar justos y perfectos a los que obedecen y escuchan su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pasamos a Job. ¿Por qué Job? Ya hemos visto por qué Dios llama justo a Noé. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Cuando usted lee la Biblia en oración y la obedece, ¿qué está haciendo? Está creyendo a Dios. No es al pastor, no es a Ramón Romero, es a Dios. Amén. Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente ¿qué? Perfecto. Amén. Habilitado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3:16. Cuando pensamos en Job, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene el sufrimiento. Nadie después de Cristo ha sufrido más que el patriarca Job. Y hermanos, lo que le pasa a Job ha hecho que se ponga en tela de juicio el amor de Dios. Y saben una cosa, no hay en ningún otro libro en la Biblia que se centre tanto en el sufrimiento en forma tan conmovedora como lo hace el libro de Job. ¿Saben? La sierva de Dios en el libro de la Educación, página 159, dice que quien escribe el libro de Job fue Moisés. Moisés escribe el libro de Job, no Job. Es más, ella dice que Job era contemporáneo a Moisés. Era de su tiempo. Existía en los días de Moisés, pero dice la sierva de Dios que Moisés escribió el libro de Job cuando estaba en Madián, huyendo de Faraón. ¿Recuerdan? Y hermanos, Job, un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, que vive apartado del mal, una vida intachable y de honor. Todo el mundo lo respetaba, no se quedaba con un centavo de nadie.
Y de repente le cae una sarna enviada por el diablo, porque el que enferma es el diablo, Dios no enferma a nadie, a menos que sea en tu juicio retributivo. Y saben, mis hermanos, Job pierde, lo primero que Job pierde son sus hijos, lo que él más quiere, porque cada día presentaba ofrenda por sus hijos. Pierde sus hijos, pierde sus riquezas y pierde a su mujer. ¿Qué le parece? Y pierde la salud. Job hería. Lo que Job no sabía era que Dios lo estaba probando ante el universo, porque él decía: yo confío en Job porque él cree en mi palabra y te lo voy a probar. Si tú quieres, quítale lo que sea, pero su vida no se la toque. Le puedo tocar su cuerpo, pero no su vida. Él no va a morir, porque soy yo quien decido quién va a morir y cómo va a morir, porque yo soy Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y saben, mis hermanos y mis amigos, Job se hunde en la más absoluta miseria. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, condenado. No, mujer de la iglesia. Ya como quiera tú te mueres. Pero ¿sabe qué hace Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Sabe cómo responde Job? En medio de la angustia y en medio de las acusaciones de los 4 amigos que fueron, ¿recuerdan? Bildad, Tres amigos. Sofar, Elifaz. En medio de los amigos que le acusaban de que le había venido esa desgracia porque no era fiel a Dios, él escribe, o él dice en Job 19:25: yo sé que aunque estoy podrido, lleno de gusano, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después que desecha esta mi piel, con mi carne he de ver a Dios. Esa fue la respuesta de Job. Él no se quejó. Él dijo: yo tengo mi Redentor vivo. Amén. Y aunque me esté acusanando, mis ojos han de ver al Señor. Amén. Y mis hermanos, esto nos obliga a reconocer en el libro más antiguo de la Biblia que Job es un gentil, porque Job no era judío. ¿Aló? Job no era judío, pero Dios lo llamó varón justo y perfecto. ¿Cómo? A un evangélico que no guarda el sábado lo llama Dios varón justo y perfecto. ¿Aló? Hermanos, ¿saben? Job, como no era judío, no venía del linaje de Abraham. ¿Tú sabías eso? Porque era de Uz, una zona árabe. Job vivía en los días de los patriarcas, pero algo curioso: Job no venía de Abraham, venía de los madianitas. Los sacrificios ofrecidos, en ninguna parte del libro se menciona el Éxodo. ¿Por qué? Porque el Éxodo no había ocurrido, porque Moisés vivía en el desierto de Madián y todavía Dios no lo había mandado a buscar para que fuera a liberar a su pueblo en Egipto. Por eso que no se menciona el Éxodo en el libro de Job.
porque quien lo escribe era Moisés, que todavía no había ido a Egipto a liberar al pueblo bajo el éxodo. Y saben, mis hermanos, esto nos obliga a reconocer que Dios tiene otras ovejas que no son de este redil, Amén. a las cuales también me conviene traer, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Hay personas que están en otras denominaciones como Job, que Dios las está llamando justa, temerosa e intachable. Amén. ¿Saben? Yo conozco la historia de personas que son pastores protestantes que se pasan 40 días, claro, ayunando y orando, y Dios les habla como le habló a Job. Eso es un mensaje a los que somos adventistas, que nos creemos exclusivos. Y Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales que también me conviene traer. Hermanos, la línea del pacto del Pentateuco y la existencia de fieles creyentes fuera el pacto de Abraham en el libro de Job. Y mis hermanos, esto nos dice que el conflicto de los siglos no es un asunto limitado a los adventistas, sino que es un asunto que abarca el mundo entero. Por eso Job es mencionado, porque en Job 1:5 dice que acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, y eso lo hacía todos los días. Era un hombre que siempre ofrendaba a Dios e intercedía por su familia. ¿Por qué Job no está en la línea del pacto de Abraham? Porque Dios tiene otras ovejas como Job, a las cuales conviene traer. Muchos hermanos nuestros abandonarán nuestras iglesias, y ese espacio vacío será ocupado por testigos de Jehová, por evangélicos, por protestantes, por católicos, por personas de diferentes confesiones religiosas. Hermanos y amigos, creemos que a través de un estudio de las profecías nos damos cuenta que la vida de Job nos recuerda que él tiene hijos fieles fuera de la iglesia adventista. Amén. Y si la vida de Job fue en el período patriarcal, como el texto lo indica, también es cuidadoso de registrar por medio de Moisés su afirmación especial de ser un devoto creyente fuera de la línea mesiánica del Antiguo Testamento. Y para muestra un botón, ¿recuerdan ustedes a Ruth? ¿Era judía? Era moabita. Era moabita. Y de Ruth, que vino, La descendencia de Jesús. se casó con Boaz. Y de Boaz, ¿quién vino? De Boaz con Ruth, ¿qué vino Isaí, el padre de David. Y de David, ¿quién vino? De la descendencia de Jesús. Vino el Mesías, que llamaban en el Nuevo Testamento hijo de David.
¿Y de qué línea pertenecía la ramera de Jericó? De los moabitas. Rahab era una mujer cananea, pero de ella vino el Mesías, diciendo con esto: adventistas, ustedes no son los únicos a quienes yo voy a salvar, porque tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene también que traer. Romero, vamos a hacer una pregunta. La esposa de Job, cuando ya Dios lo repuso, ¿era la misma o Dios le dio? Yo le entiendo a ella, perdió a sus hijos y perdió todo. No se sabe, la inspiración no revela. A lo mejor fue la misma mujer, pero no, la inspiración no revela qué pasó con la mujer. A lo mejor se quedó con ella porque le hubiese dicho la palabra de Dios, si lo hubiese cambiado de esposa. Hermanos, Dios escogió a Abraham para que él fuera el padre de las naciones. Amén. Pero del patriarca Job, que era de otro país, que no era judío, Dios, oiga bien, Dios exaltó a Job, porque en Job 1:8 él se atrevió a decir lo que Dios no se atreve a decir de mí y de ti posiblemente. ¿Has visto a mi siervo Job? Una hoja de vida. Un currículum. Y a quien se lo dijo fue a Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo así? Él se hizo el tonto. Te voy a decir cómo. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2 veces le dijo Dios, le enrostró Dios a Satanás lo que no ha hecho con nadie en la Biblia. 2 veces lo hizo Dios con un hombre cananeo. Amén. Con un hombre que no era dentista. Amén. Aló. De su parejería y su presunción, que hay otras ovejas que no están en este redil, a las cuales también me conviene traer. Amén. Respete a los evangélicos, a los católicos y también a los testigos de Jehová, porque muchos de ellos debemos entrar al reino de los cielos en el momento de la 11ª hora, en el llamado que Dios hará al mundo. Amén. Amigos, Dios no puede decir de mí: has considerado a Romero un varón perfecto, justo y temeroso. Pero de una persona no judía sí lo dijo Dios. ¿Cómo se llamó? Job. Y sabe una cosa, que luego Ezequiel, profeta de Dios y sacerdote del Altísimo, 2 veces destaca a Job como un hombre justo, en el capítulo 14, versículo 14 y en el versículo 20. A los que tenemos muchos años en la iglesia, evitemos de ser relamidos en pensar que nosotros somos el único pueblo de Dios. Esto como que no gustó. Esto como que no gustó. ¿Será que Romero es galateo? Romero es un reformador que viene ahora a juntar a los hermanos y decir que la iglesia adventista no es la verdad. Yo no digo eso. Que no creamos que somos los únicos. ¿Y cómo yo lo sé? Porque en Apocalipsis 18 Jesús dice: salid de ella, pueblo mío. ¿A quién llama pueblo mío? A los que están en Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? La suma de las religiones apóstatas
que guardan un fardo de reposo, que comen carne de puerco, que comen hacen de todo, que toman café. Pero cuando llegue la luz que tenemos nosotros, van a dejar todo eso y van a formar parte de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Amén. Hermanos, Porque son inocentes, nosotros pensamos. ¿saben? No pensemos que somos el único pueblo especial de Dios y creernos que somos los que más sabemos. ¿Saben? Y atrévase ahora a contradecirle a Jesús lo que yo voy a leer. ¿Sabe qué dijo Jesús de un pagano en Mateo 8:10? Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién estamos hablando? De un centurión romano que adoraba al Dios Sol. Es decir, usted coge los 4 evangelios y va a encontrar que Jesús elogia la fe de los que no eran adventistas, de los que no eran judíos. Mis hermanos, muchas veces nosotros con arrogancia marginamos y menospreciamos a los hermanos de otras denominaciones. Cuando usted le llegue el deseo, piense en Job. Él no era judío y Dios lo llamó a un justo, perfecto y temeroso de Dios. Amén. Porque el asunto no es estar en la iglesia verdadera, sino creerle al Dios verdadero. Amén. Hermanos, nosotros estamos seguros de nuestro papel en la historia de la salvación. Pero mis hermanos, Job es el libro que me dice a mí que yo debo respetar y amar a aquellos que difieren de mis creencias y de mis gustos religiosos. Dios instruye a Job efectivamente que hay un plan divino que se desarrolla en toda la creación. Y le dice: mira, ¿dónde tú estabas cuando yo llamé las estrellas? ¿Dónde tú estabas? ¿Quién cerró las puertas del mar? Dime quién es que mantiene a los ríos y mares en su límite. ¿Quién? Dímelo. Job entendió lo que nosotros debemos entender. No es la erudición ni los doctorados lo que nos llevarán al cielo, sino creerle a Dios. Amén. ¿Y cómo se cree a Dios? ¿Cómo se cree a Dios? Obedeciendo la luz recibida. Amén. Hermanos, cuando Job tuvo una vida tan íntima en medio de la crisis por la que él pasó, esa crisis, ese tiempo de angustia, cuando nadie quería estar con él, Job reconoció lo que dice el libro de Job 42, que dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y aquí viene lo hermoso del caso de Job. De oídas te había oído, versículo 5, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hace el sufrimiento contigo? ¿Te acerca más a Dios o maldices a Dios? ¿Saben, hermanos? Esto es una ilustración,
En una ocasión, el camino le dice: oh, qué rico aroma sale. La flor le dice: ese olor viene de mí, que alguien me pisó y estoy exhalando fragancia y perfume. Y el camino le dijo: por eso es raro, porque encima de mí pasan muchos camiones y yo no vuelo. Y la flor le contestó: es que todo depende del material con que estamos hechos. Hay personas que las pruebas, las dificultades, las tribulaciones lo hacen endurecerse y a maldecir a Dios. Pero hay otros como Job, que las pruebas lo hacen exhalar la fragancia de su relación con Dios. Amén. Por eso él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, aunque mi cuerpo se esté agusanando, mis ojos han de ver al Señor. Amén. Y no otro, Amén. no otro, dijo él. Gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿los problemas y las tribulaciones se están acercando más a Dios o a cuestionar a Dios? A esos hombres que Dios permite que pasen por tribulaciones, dice el libro Primeros Escritos, es para que ellos se purifiquen, y cuando no se purifica con esa prueba, le manda otra más grande, hasta que ellos terminan de definir de quién es el dueño de ellos. ¿Saben? Hay que exhalar el perfume de Cristo. Amén. Y el perfume de Cristo es su vida. Amén. Que el vecino me echó agua sucia en la puerta, no lo insulte, llévalo en oración a Dios y Él se lo resuelve. Pero no pelees con tu vecino, aunque no tenga razón. No vale la pena. Quien lo está usando es el diablo, y usted quiere luchar con el diablo, ¿verdad? Va a perder, porque nadie que lucha con el diablo puede ganar, a menos que se aferre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios llama a mi pueblo, a los que están caídos en Babilonia, y les dice: salid de ella. Amén. Pasemos al último, a Daniel. Bueno, Daniel creo que es el profeta que más ha sido estudiado por los adventistas, junto a Juan, con Apocalipsis. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios llama a Daniel justo? ¿Por qué Dios llama justo a Daniel? ¿Saben por qué? Porque cuando fue a Babilonia, se propuso no contaminarse con la comida del rey. Es decir, exhibió una estricta temperancia. Pero algo más, mis hermanos y amigos. Daniel era un hombre justo, porque en Testimonios Selectos, tomo 2, página 69, la sierva de Dios dice que Daniel estaba rodeado de desconfianza y sospecha. Sin embargo, mantuvo una confianza serena y alegre en Dios, y ni una sola vez se desvió desde el principio. Una confianza serena y alegre en Dios. Amén. Hermanos, Daniel fue considerado uno de los magos, o mejor dicho, de los sabios de Babilonia. Es decir, que Daniel tuvo que haber estudiado todas las religiones de Babilonia, pero no las practicó.
ni menospreció tampoco a los astrólogos, ni a los magos, ni a los encantadores, porque Daniel predicaba con el ejemplo. ¿Y saben una cosa? Daniel sabía que un día sería probado. Llegó la prueba. Todos los sabios de Babilonia, entre ellos Daniel, que se había graduado de la Universidad de Babilonia, iba a ser muerto. ¿Y sabe qué dijo Daniel? Señor presidente, denme tiempo y le voy a dar noticias de lo que significa el pueblo. ¿Sabe qué hizo Daniel? ¿Por qué Daniel se le llamó justo? Porque Daniel, confiando en Dios, se pasa una noche entera orando a Dios por su vida, por la de sus 3 amigos hebreos, pero también por todos los impíos de Babilonia. Por eso se le llama justo a Daniel. Y mis hermanos, Daniel, dice Profetas y Reyes, página 44, que a pesar de que sabía muy bien las consecuencias de su fidelidad a Dios, su espíritu no vaciló. Antes de los que estaban tramando su ruina, que no permitiría incluso la apariencia de que su conexión con el cielo fue cortada, él no dejó esto. Y saben, hermanos, Daniel recibe el decreto de muerte. ¿Y sabe qué dice Daniel? Que cuando supo que durante 30 días no se podía adorar a ningún Dios, Daniel abría las puertas, las ventanas, y miraba hacia el este, donde estaba su ciudad amada, destruida, y oraba 3 veces al día. Él pudo haber orado en secreto, porque incluso el mismo Jesús dice que cierra tu puerta y ora en secreto, que tu Padre que te ve en secreto, que te recompensa. Pero no era eso que yo estaba diciendo en el caso de Daniel. Daniel interpretó: si yo niego mi religión ahora y no la hago pública, estoy traicionando a mi Dios. Y él abría las ventanas y comenzaba a orar hasta que fue sorprendido. Y mis hermanos, Daniel no le temió al decreto de muerte, como también nosotros no debemos de temerle a la muerte, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermanos, muy pronto seremos llevados a dar testimonio de nuestra fe. Mi pregunta en esta ocasión es: si a ti te pide, como pasó una vez aquí en este país, que las elecciones presidenciales cayeron en sábado y muchos hermanos fueron y votaron, si esos hermanos, una tontería, pudieron ceder en el día del Señor, y cuando venga la crisis que nadie podrá comprar o vender, ¿estás tú preparado para ello? Por eso Daniel se le llama varón justo, porque Daniel fue el mismo en tiempo de prosperidad y en tiempo de adversidad. Hermanos, Daniel prefiere morir. Él prefiere morir que interrumpir su comunión con Dios. Y cuando oraba 3 veces al día después del decreto de muerte, él estaba diciendo: mi vida no depende de decreto, mi vida depende de mi relación con Dios. Amén. Y se lo probó al rey Darío, porque cuando fue echado en el foso de los leones,
¿Qué hicieron los leones? Yo le voy a decir lo que alguien dijo, lo que alguien creía. Que si los leones no comieron, salía tan mal que lo vomitaron otra vez. ¿Saben? Los leones tenían hambre. Pero ¿saben una cosa? Daniel dice que el Señor le mandó el ángel. El ángel con quien él hablaba se lo mandó. ¿Y sabe qué pasa? Dice Daniel que el ángel tapó la boca de los leones. Y yo quería abrir la boca, pero no podía. ¿Quién se atreve ante la presencia de una majestad del cielo a hacernos daño? ¿Saben ustedes por qué Cristo no fue echado a un precipicio? Que es lo que quería el diablo, echarlo a un precipicio. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben por qué lo quería al precipicio? ¿Saben por qué? Porque si Cristo hubiese muerto, si Cristo hubiese muerto ahogado en el mar o en el precipicio empujándolo, su muerte no hubiese sido vicaria. Para que fuera vicaria, Cristo tenía que poner su vida y luego volverla a tomar. No era cualquier muerte. Jesús tenía que morir muerte de cruz para que Dios aceptara el sacrificio. Amén. Por eso era que el diablo mandaba esa. ¿Cómo no me diga usted que los discípulos no sabían del mar? Y el mismo Jesús que a bordo de una embarcación y duerme tranquilo. Él sabía que el mar no iba en su seguridad interrumpirse, pero el diablo sí. E hizo que la embarcación pasara por dificultades. Pero ¿saben, mis hermanos? Cuando Cristo dijo, carga el juguete, no solamente le habló al mar, le habló al que estaba detrás del mar, que era el diablo. Yo soy el que te gobierno a ti. Amén. Gloria a Dios. Mía esta tierra y mío es el mar, yo lo dije. Amén. Él me va a obedecer, así que tranquilo tú. Tranquilo, Bobby. Y el perro que ladra no muerde. Él comenzó a ladrar con el euroclidón, sacudiendo la embarcación. Pero lo que no sabía Satanás, o no quería admitir, era que el que hizo el mar era Jehová de los ejércitos. Y él tenía dominio. Amén. Tenía tanto dominio que caminaba sobre él y no se hundía. Le voy a decir algo. Mire. ¿Usted ve que Jesús multiplicaba los peces, los panes? ¿Usted ve que Jesús caminaba sobre el mar? Todo eso lo hacía Adán. Todo eso lo hacía Adán hasta que cayó en el pecado. Perdió todo. Adán podía mirar cualquier cosa sin microscopio, por más pequeño que fuera. Pero el pecado nos dañó todo, hermano. Todo. Todo. Retomando el discurso, hermanos. ¿Sabe qué dijo Dios de Daniel? En 3 ocasiones, cuando el poderoso ángel del cielo, llamado Gabriel, que ahora ocupa el lugar que una vez ocupó Lucifer, cuando Dios mandó a Gabriel para responder las oraciones del hombre justo llamado Daniel, ¿sabe cómo lo llamó? Lo llamó, tú eres muy amado, en Daniel 9. Y en Daniel 10 le dijo, Daniel, varón muy amado. Y en Daniel 10, 18, 3 veces llamó Dios a Daniel, varón muy amado por el cielo. Ahora, llegando al final del estudio, preguntamos lo que hicimos en el principio. ¿Por qué 3? Habiendo otros tan relevantes como Daniel, como Job, como Noé. ¿Por qué Dios tiene a Noé en tan alta estima?
porque en medio del escepticismo creyó a Dios, construyó el arca y él y su familia se salvaron. Hermanos, muchos ponen en duda la Biblia, pero cuando usted tenga este libro, ya sea en el anaquel de su casa, en el escritorio de su casa o de su oficina o en la mano como estoy yo, todo el universo se mueve por este libro. Amén. Y Dios es tan humilde que te pone todo el poder del universo en tus manos, resumido en 66 libros llamados la Santa Biblia. Amén. Esto que está aquí es lo que mantiene al universo en equilibrio. Sin embargo, Dios siempre que ha sido tanto que lo pone para que tú lo puedas llevar para arriba y para abajo. Es más, hasta los celulares ya está la Biblia y lo digo al señor Aguay. Para que no diga que no tuve tiempo ni pude, porque todo está fácil para que veamos la grandeza de nuestro Dios. Amén. Hermanos, las verdades de la Biblia son como una perla oculta que debe ser buscada y extraída mediante esfuerzo concienzudo. Mensajes selectos, tomo 1, página 23. Pero se requiere paciencia, meditación y oración para rastrear la preciosa hebra de oro. Amén. Hay que leer la Biblia separado de todo el mundo para escuchar la voz de Dios. Amén. Porque Job es un retrato de que Dios tiene otras ovejas que no están en este redil, a las cuales conviene también a él traer. Dios promete que su iglesia será llena de mancos, de paralíticos que están por las calles, y dice: fuérzalo a entrar. Ay, mis hermanos, cuántos adventistas petulantes nos van a abandonar, y esos espacios van a ser ocupados por personas cananeas, moabitas y de otras religiones, y van a conformar el pueblo de los 144,000 señalados. Amén. Hermanos, ¿por qué Daniel? ¿Por qué Daniel? Porque Daniel era un hombre que no hacía nada sin consultar a Dios. Amén. Dice la sierva de Dios en un libro que no está todavía traducido al español, llamado The Sanctified Life, o sea, la vida santificada. En 2 líneas ella dice: si nosotros como pueblo oráramos como Daniel oró y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas ante Dios, nos daríamos cuenta de tan marcada respuesta a nuestras peticiones como fueron concedidas a Daniel. Amén. Dios nos va a contestar las oraciones así como lo hizo con Daniel. Amén. Amigo, en selecciones de testimonio para la iglesia en el tomo 2, en la página 69, nos dice ella que Daniel era un gigante moral e intelectual. Sin embargo, no llegó a esta preeminencia de una vez sin esfuerzo. Buscaba continuamente un mayor conocimiento para logros superiores. Otros hombres jóvenes tenían las mismas ventajas, pero no lo hicieron como él, de doblar todas sus energías para buscar la sabiduría. Amén. Hermanos, hay que pasarse tiempo con Dios. Ven en Daniel un hombre fiel en medio de una corte pagana, porque el hombre
era un hombre de oración. Todos tendremos que pasar por momentos difíciles. Así como Jesús no se interpuso para librar a su primo llamado Juan el Bautista, así tampoco se interpondrá por nosotros si la muerte es necesaria para que nosotros podamos gustar la muerte de Dios. Dice el deseado de todas las gentes en la página 209: de todos los dones que el cielo puede condescender a los hombres, la comunión con Cristo y sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor: sufrir por Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice en Hebreos que Cristo se perfeccionó a través del sufrimiento. Hermanos, yo creo que en esta noche hemos visto que así como Dios tuvo 3 hombres que descollaron: Noé, Job y Daniel, como varones justos, perfectos y apartados del mal, Dios necesita hombres y mujeres de esa talla. Amén. Que le crean a Dios Amén. a través de su palabra, obedeciendo. Amén. Que en vez de quejarse ante el sufrimiento, que sepan alabar a Dios. Amén. Y que podamos ser como Daniel, un hombre de lucha en oración con Dios y vencer. Amén. Hermanos, a través de Ezequiel, Dios muestra estos 3 testigos de valor para nosotros. Amén. Cuando Dios habla, debemos creerle. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, Amén. ni hijo del hombre para que se arrepienta. Amén. Dios no es bilingüe. Dios no engaña nada. A lo largo de la palabra de Dios, Dios nos llama a ser justos. Paguemos a quien debemos. Amén. Hagamos el trabajo bien hecho. Amén. Seamos personas que no evadamos los impuestos, sino que los paguemos, porque eso es justo delante de Dios. Dice Amós 5:24: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios elogia a Noé, a Job y a Daniel por sus vidas rectas. Por lo tanto, podemos empezar a entender lo que significa Dios. Él llama la atención 2 veces a estos 3, junto con la repetición: así dice el Señor. Podemos estar seguros de lo que significa realmente una vida justa. La vida justa consiste en ser fiel a Dios, no sin importar las circunstancias. Amén. Mi pregunta en esta noche es: ¿puede Dios confiar en nosotros de tal manera que nos llame justos como llamó a Noé, a Job y a Daniel? Haz esa pregunta. ¿Eres tú de los hombres que creen a Dios y le obedecen, como Noé? ¿O como Job, que no se queja porque se fue la luz, o porque hay muchos delincuentes? Mire, hermano, hay muchos delincuentes, pero difícilmente un hermano adventista
es asaltado y muerto. Los delincuentes están para los que no tienen a Dios. Pero nosotros no tenemos que tenerle miedo a delincuentes, porque Dios, el que está con nosotros, es mayor que el que está contra nosotros. No le temamos a los quitacelulares, a los quitacarteras. No le teman, que nosotros somos personas especiales. Gloria a Dios. ¿Pero qué es lo que está pasando? Oye, vaya a su iglesia, adora al Señor y Él lo va a cuidar. La cosa está mala para los que no temen a Dios. Amén. Para Dios está malo. Pero los que temen a Dios, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor. No dice en un esquino, acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Gloria a Dios. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Cuando tenemos celulares inteligentes, caros, y está limpio acechando ya el delincuente, ¿sabe qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios? Él manda a sus ángeles para que te cubra con tus cuerpos. Amén. Y ellos no te vean. Amén. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. La fe de Job. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Amén. Y la fe de Daniel, la justicia de Daniel, que consistía en depender de Dios para comprar, y eso se lo recomiendo. Mañana, cuando usted salga a comprar, sea en el mercado o en el supermercado o en el colmado o pulpería o bodega, no salga sin pedirle a Dios la dirección de donde usted va a comprar. Amén. Y si usted lo hace, le garantizo que el dinero le va a alcanzar. Amén. Pero lo que pasa es que nosotros no oramos a Dios, nada más oramos a Dios para acostar y levantarlo, y no le pedimos a Dios, venga a cocinar con nosotros. Mire, cuando la mujer mía le digo, vamos a orar aquí para que la comida quede buena, mire, la comida queda tan buena que no quede un grano el otro día. Porque Dios es un cocinero, ajá. Dios es el mejor chef del universo. Pero hago una pregunta. ¿Quién le puso sabor al mango diferente a la piña? Fue el sazonador, y el sazonador no es perdón, el sazonador es Dios. Amén. Él le da sabor a los alimentos, mi hermano. Pues entonces invítalo a la cocina. Pero hay que tener esa actitud de Daniel, de invitar a Dios a casa. Señor, tengo mucha ropa que lavar, el tiempo no me da, ayúdame a lavar. ¿Sabe qué dice el Señor? Manda su sangre. Y la ropa que se coge 4 horas te dura 2 o quizás 1, porque los ángeles ablandan el sucio y rápido. Un blanqueador de primero. Pero eso Dios quiere hacerlo con personas como Daniel, hombres y mujeres de oración. Amén. Hermanos, ¿tenemos razones o no tenemos razones para alabar a Dios? Amén. ¿Tenemos o no tenemos razones? Amén. Para avergonzarnos con Dios? Porque pudiéramos estar en mejores condiciones. Me dirijo a las muchachas con piernas bonitas y piernas feas. Ustedes no se casan porque no se lo piden a Dios como se lo pidió Daniel. Una mujer de oración y un hombre de oración, Dios le pone el mundo a su mano. Amén. Amén. Así como Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado lo adorar. Jesús dice lo mismo, todo esto te lo daré si postrado tú me adoras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero no queremos, mis hermanos, no queremos llevar una vida de oración, y por eso es que fracasamos y fracasamos y fracasamos y fracasamos y seguimos fracasando. ¿Qué aprendimos hoy de Daniel, de Job y de Noé?
De Noé, que le creyó a Dios. ¿Y cómo le creyó? Obedeciendo. De Job, ¿qué aprendimos? Que se puede sufrir alabando a Dios y el sufrimiento no se siente. Si usted lo duda, pregúntele a Pablo y Silas, que comenzaron a cantar en una, no como la cárcel de aquí que hay ahora. La cárcel romana eran cárceles húmedas, eran cucarachas y de 100 pies, allá abajo, donde no había luz. Y en medio de la oscuridad comenzó Pablo y Silas sintiendo la cucaracha por encima y no le importaba. Ellos comenzaron a cantar y a cantar y a cantar. Y fue tan grande el canto que se voló la tierra. Porque cuando alabamos a Dios, los ángeles vienen y hacen temblar el sitio. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esa vida de dependencia de Dios, esa vida como Job, que no se quejó, y la otra vida, la vida de Daniel, que en medio de un reino corrupto, Daniel se mantuvo en oración, y en oración evitó ser muerto por Nabucodonosor y también muerto por el decreto del rey Darío ante los leones. Hermanos, llegando al final de la historia, yo te pregunto, la misma pregunta que hice hace pocos minutos: ¿puede Dios confiar en ti hoy y decir lo mismo que dijo de Noé, de Job y de Daniel? Y aquí, varón justo, perfecto y temeroso de Dios. Si es así, que Dios te bendiga. Amén. Si no es así, pidámosle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres a quienes Dios confíe, porque todo el universo está contemplando que en esta tierra Dios tiene hombres y mujeres que serán dispuestos a dar sus vidas por él. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por el honor y el privilegio grande de habernos enseñado 3 aspectos importantes de Noé, un hombre que creyó a Dios; de Job, un hombre que no se quejó de Dios, que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y también de Daniel, un hombre de oración, y con oración duró 92 años y murió en Susa, capital del reino persa, lleno de días, porque Dios estaba con él. Amén. Llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hombres y mujeres rectos, justos y temerosos de Dios. Amén. Es en Jesús que te pedimos esos favores. Amén. Amén. Hermanos,